Los saludo a todos con la paz de nuestro Señor. Soy el pastor Raúl Radakov y la misión que he tenido que tomar en el día de hoy es la de explicar a propios y ajenos de qué se trata la iglesia evangélica, quiénes somos, qué hacemos, cómo nos movemos y fundamentalmente en qué creemos. Esto es muy importante porque indudablemente hay veces que se generan grandes confusiones y en buena parte es responsabilidad nuestra como iglesia de no estar explicando adecuadamente estas cosas para justamente clarificar el terreno. Las iglesias nos llamamos a nosotros evangélicas precisamente porque todo lo que hacemos, todo lo que decimos y todas las reglas de conducta sobre las cuales nosotros nos movemos son las que están establecidas en el Evangelio y en la Biblia en general. Por esa razón nuestra iglesia se identifica con este nombre de evangélico. Ha habido iglesia evangélica desde el día que el Espíritu Santo descendió sobre los cristianos en Pentecostés. Esta es la realidad. La iglesia evangélica se ha mantenido bajo los principios que más acá le dio nombre Martín Lutero cuando inicia lo que se llama la Reforma. Los principios son solo escritura, o sea que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y de práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente, lo cual se basa justamente en principios establecidos en el Nuevo Testamento, como en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 10, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Todas las referencias que doy pueden buscarla en cualquier Biblia, porque allí están, y justamente esta es la idea, que todo lo que hagamos sea sostenido por la Biblia. Luego de decir que la palabra de Dios es la máxima autoridad, solo creemos en Cristo, que la salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Creemos que hay una sola vía de salvación, tal como Jesús mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nosotros creemos eso y lo aceptamos. Y eso está establecido también en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, y en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. La otra cosa que nosotros creemos es que la salvación es solo por gracia. La salvación es un regalo de Dios. Por lo tanto, es algo que el pecador, o sea, todos nosotros, recibimos de forma inmerecida, basada no en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo, que han sido alcanzados durante su vida, muerte y resurrección, tal como dice claramente la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Luego lo otro es que la salvación solo es por fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras o acciones puedan contribuir. Esto está claramente establecido en lo que ya mencioné, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, y en Romanos capítulo 3, versículo 28, claramente establecido. No hay manera de que alguien se salve por obras, simplemente porque a Dios nadie le puede comprar ni le puede vender absolutamente nada. No hay transacción posible con Dios. Así que lo que recibimos de Dios es por gracia y lo aceptamos por fe. Y solamente la gloria es para Dios. El propósito de la salvación es glorificar a Dios y poner de manifiesto las excelencias y virtudes de su carácter. Esto lo vemos también en la carta de los Efesios, capítulo 1, versículos 4 y 6, y la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Bueno, de todo esto se desprende una serie de cuestiones en las cuales todas las iglesias evangélicas, absolutamente todas, creemos. Lo primero, creemos que las Sagradas Escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento son la palabra de Dios inspirada, infalible y de autoridad.
Por fe sostenemos que la Biblia es inerrante en sus escritos originales, inspirada por Dios y completa y final autoridad de fe y de práctica de fe. Aunque utilizó los estilos literarios individuales de los autores humanos, es el Espíritu Santo quien los supervisó perfectamente para asegurarse de que escribieran precisa y únicamente lo que él quería que escribieran, sin errores ni omisiones. La otra cuestión que desprendemos de esta fe que tenemos nosotros es que creemos en un Dios que es creador de todo, que se ha revelado en tres personas distintas, un Padre, un Hijo y el Espíritu Santo, aunque es uno en presencia, esencia y gloria. Dios es eterno, infinito y soberano. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente e inmutable. Dios es santo, justo y recto. Dios es amor, compasivo, misericordioso y bondadoso. Este es el Dios en el cual nosotros creemos. Vamos a la tercera cuestión, Jesucristo. Creemos en la deidad del Señor Jesucristo. Él es Dios encarnado, Dios en forma humana, la imagen misma del Padre que sin dejar de ser Dios se hizo hombre para poder revelar a Dios y proporcionar los medios de la salvación para la humanidad. Creemos que Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo y que nació de una madre virgen que era María, y que Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, que vivió una vida perfecta y sin pecado, y que todas sus enseñanzas son verdaderas. Creemos que el Señor Jesucristo murió en la cruz por toda la humanidad, como un sacrificio sustitutivo de aquella vida que tendríamos que dar nosotros como paga por nuestro pecado. Sostenemos que su muerte es suficiente para proveer la salvación para todos los que le reciben como Salvador, que nuestra justificación está fundamentada en el derramamiento de su sangre y que es atestiguada, o sea, dada fe, por su resurrección literal y física de entre los muertos. Creemos que el Señor Jesucristo ascendió al cielo en su cuerpo glorificado y que ahora está sentado a la diestra de Dios como nuestro sumo sacerdote y también como nuestro abogado. Luego, creemos en el Espíritu Santo. Creemos en la deidad y la personalidad del Espíritu Santo, que es una persona. Él regenera a los pecadores y mora en los creyentes. Él es el agente mediante el cual Cristo bautiza a todos los creyentes en su cuerpo. Él es el sello mediante el cual el Padre garantiza la salvación de los creyentes hasta el día de la redención. Él es el divino Maestro que ilumina el corazón y la mente de los creyentes mientras estudiamos la palabra de Dios. Creemos que el Espíritu Santo es finalmente soberano en la distribución de los dones espirituales. Creemos que los dones milagrosos del Espíritu funcionan hoy y siempre en la Iglesia, de un modo o de otro, en forma personal o en forma conjunta. Creemos en la realidad y personalidad de los ángeles. Creemos que Dios creó los ángeles para ser sus siervos y mensajeros. Creemos en la existencia y personalidad de Satanás y los demonios. Satanás es el ángel caído que guió a un grupo de ángeles a rebelarse contra Dios. Él es el gran enemigo de Dios y del hombre, y los demonios son sus agentes en sus inicuos propósitos, malvados propósitos. Él y sus demonios serán castigados eternamente en el lago de fuego. El hombre. Creemos que la humanidad llegó a existir por la creación directa de Dios, que la humanidad es únicamente hecha a imagen y semejanza de Dios. Que toda la humanidad, creemos por la caída de Adán, ha heredado una naturaleza pecaminosa. Hemos heredado todos una naturaleza pecaminosa y que todos los seres humanos escogemos pecar. Y que todo pecado es sumamente ofensivo para Dios. Porque precisamente habíamos dicho que creemos en un Dios que es 3 veces santo. La humanidad es totalmente incapaz de remediar por sí mismo su estado de naturaleza caída. Por eso solamente la salvación, que es un regalo
de la gracia de Dios a través de la fe en la obra terminada de Jesucristo en la cruz. La muerte de Cristo logró completar la justificación por la fe y la redención del pecado. Cristo murió en nuestro lugar y llevó nuestros pecados en su propio cuerpo. Creemos que esa salvación es recibida por gracia solamente, por medio de la fe únicamente y por medio de Cristo únicamente. Las buenas obras y la obediencia son resultados de esa salvación y no requisitos para la salvación. Debido a la grandeza, la suficiencia y la perfección del sacrificio de Cristo, todos aquellos que verdaderamente han recibido a Cristo como Salvador están eternamente seguros en la salvación, guardados por el poder de Dios, seguros y sellados en Cristo para siempre. Tal como la salvación no puede ser ganada por buenas obras, tampoco necesita las buenas obras para ser mantenida o sustentada. Buenas obras y vidas transformadas son los resultados inevitables de la salvación. Acá hay un tema interesante, que ya lo vamos a detallar más, pero el hecho es que si usted ve una persona que proclama estar en la iglesia, que proclama ser cristiano, pero que su vida y sus actitudes no van acorde con esto, evidentemente esa persona no ha recibido a Cristo en su corazón, porque no se ha producido esa transformación de alma y de vida que lo va a guiar a las buenas obras, a las buenas cosas, a hacer una vida transformada. Esto es muy importante. La iglesia. Creemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que es un organismo de carácter espiritual, no un edificio, ¿no? Un organismo de carácter espiritual, compuesto de todos los creyentes de la presente era. Creemos en las ordenanzas del bautismo de los creyentes en agua por inmersión como testimonio a Cristo y una identificación con Él, y en la cena del Señor como su recordatorio de la muerte de Cristo y el derramamiento de su sangre. A través de la iglesia, los creyentes deben ser enseñados en el camino de conocer y obedecer al Señor, de poder dar testimonio de su fe en Cristo como Salvador y honrarlo con una vida santa. Creemos en la Gran Comisión, como la misión principal de la iglesia. Esta Gran Comisión es ir por todo el mundo y predicar esta palabra de fe y de salvación. El Evangelio de la gracia de Dios debe ser predicado a todo el mundo. Y también tenemos una creencia en el futuro. Creemos en la bendita esperanza, la venida personal e inminente del Señor Jesucristo para llevar a sus santos. Creemos en el regreso visible y corporal de Cristo a la tierra con sus santos para establecer su prometido reino milenario. Creemos en la resurrección física de todos los hombres, los santos para el eterno gozo y la felicidad en la nueva tierra, y los impíos para el tormento eterno del lago de fuego. Creemos que las almas de los redimidos al morir están ausentes del cuerpo y presentes al Señor, donde aguardan su resurrección, cuando el espíritu, el alma y el cuerpo sean nuevamente reunidos para ser glorificados para siempre con el Señor. Creemos que las almas de los incrédulos después de la muerte permanecen en una miseria consciente hasta su resurrección, cuando con alma y cuerpo reunidos se deberán presentar delante del juicio del gran trono blanco y serán echados al lago de fuego para sufrir el castigo eterno, tal como establece la palabra. Estas son las creencias básicas de la iglesia evangélica, de todas las iglesias evangélicas. Bien, hecha esta aclaración, vamos a explicar algunas cuestiones. Entre los distintos grupos que han nacido justamente ante la vista y lectura de la palabra de Dios, hay matices, no diferencias. No diferencias en estas cuestiones que hemos planteado, sino diferencias de matices. Algunos, por ejemplo, esperan hasta un determinado momento para el bautismo. Otros consideran que el bautismo es algo que se puede entregar en el inicio. Hay quienes consideran que para participar de la cena del Señor hay que tener una vida
arreglada con la iglesia y con membresía de la iglesia, y hay quienes consideran que la Cena del Señor puede ser un evento donde todo el mundo participe. Hay gente que considera que la presencia activa del Espíritu Santo en los creyentes es algo que se manifiesta con la habilidad de hablar nuevas lenguas, y que los dones de la iglesia están totalmente activos en este momento, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Hay quienes consideran que estos dones actúan, pero como conjunto de toda la iglesia. Hay quienes consideran que hubo una cesación de esos dones y que volverán a activarse en un determinado momento, justamente previo a la llegada del Señor. Como se darán cuenta, no estamos negando nada, sino que estamos enfocando las cosas con distintos énfasis. Debemos diferenciar, esto es muy claro, lo que son denominaciones dentro del cuerpo de Cristo y lo que son las falsas religiones o las sectas. Por ejemplo, voy a dar ejemplos de cosas muy conocidas. Los presbiterianos, los luteranos son denominaciones cristianas. Los mormones y los testigos de Jehová son grupos que, aunque se digan cristianos, niegan puntos esenciales de la fe cristiana que acabo de enunciar, y por lo tanto no son más que sectas separadas que no tienen nada que ver con la iglesia evangélica. El Islam y el budismo, bueno, son religiones totalmente diferentes que se basan en principios totalmente diferentes. Entendemos entonces la diferencia que hay entre una denominación, una secta y una religión diferente. El surgimiento de las denominaciones dentro de la fe cristiana empieza a tener, digamos así, una preponderancia cuando la iglesia pudo comenzar a organizarse por su propia cuenta, fuera de la tutela, digamos, dictatorial, de la tutela imperial que ejercía el poder de Roma. Entonces, ese movimiento que no intentaba romper a la iglesia de Roma, sino que intentaba hacer que Roma volviera a la pureza del Evangelio y a atarse a estos principios que acabamos de mencionar y dejar de lado un montón de prácticas que el Evangelio y la Biblia rechazan. Cuando sucede esto, bueno, hay, digamos, interpretaciones que generan de movida, así de arranque, 4 líneas diferentes: la luterana, la reformada, la anabaptista y la anglicana. A través de los siglos, de estas 4 ramas fueron surgiendo otras denominaciones. Acá tenemos que entender un aspecto. La iglesia evangélica tiene como característica una gran libertad de carácter congregacional, al mejor estilo de la iglesia primitiva. En realidad son las congregaciones aquellas que tienen la responsabilidad de gobernarse, de decidir su doctrina y de acompañarse con otras que piensen igual. Esto es muy importante. Y esto vamos a profundizarlo un poquito más adelante. La denominación luterana, bueno, fue nombrada así por Martín Lutero y estaba basada en las enseñanzas, precisamente primitivas enseñanzas de Lutero. Los metodistas tomaron el nombre de su fundador, que fue un señor que se llamó John Wesley, gran estudioso de la Biblia, gran compositor de himnos de gloria para el Señor. Y él tenía métodos para el crecimiento espiritual. Métodos, era un sistema justamente metódico, de allí que se los llamara metodistas. Los presbiterianos, por ejemplo, fueron llamados así por una visión sobre el liderazgo de la iglesia. La palabra griega para anciano es presbúteros. Bueno, justamente con esto quería mencionarles que hay iglesias que se manejan en carácter de presbiterio, o sea, con un consejo de ancianos. Hay iglesias
predicar el Evangelio y que de esta manera se pueda llegar a todas partes. Esto es muy bueno. Lo malo es a veces que esta gran capacidad de dispersión puede permitir que por un tiempo y hasta que nos demos cuenta aparezca alguien que en realidad se está apartando de la doctrina, que está haciendo algo que no corresponde. Y bueno, hay consejos pastorales en cada lugar y cuando se sabe algo de esto, se toman medidas para, digamos, ajustar la situación. Pero es evidente que a veces ha sucedido que por mucho tiempo alguien ha procedido de forma incorrecta, inadecuada, hasta que la iglesia en su conjunto lo detecta y lo aparta. Es el problema que tenemos y la ventaja que tenemos. También este hecho de la cuestión de estar congregándonos cada uno en distintos lugares permite que la adoración y la alabanza a Dios se adapte también a cada cultura. Hay una asamblea de Dios en Uganda, y hay una asamblea de Dios en Nebraska, Estados Unidos, y hay una asamblea de Dios en Sao Paulo, y hay una asamblea de Dios a lo mejor también en Neuquén, por decir lugares. Y en todas ellas la doctrina es la misma, pero la forma de llevar adelante la adoración y la alabanza a Dios es diferente. Es diferente. La forma de vestirse es diferente, la música es diferente. Es diferente, ¿por qué? Porque son pueblos diferentes, con actitudes diferentes y con formas de expresar su espiritualidad diferentes. Y la iglesia evangélica los abarca y les permite expresarse a todos. Nosotros, justamente uno de los errores que se trata de que no sucedan en la evangelización cuando se va de misión, es justamente no generar una aculturalización de aquellos grupos a donde se va a predicar la palabra, sino que desde su propia cultura, desde su propio ser, lleguen a Dios y se manifieste el amor de Dios en ellos y la adoración y la alabanza a Dios en ellos. La guía, sí, por supuesto. El marco es la Biblia. El marco es la palabra de Dios. Es lo que Dios establece. Fuera de eso, cada uno tiene esa libertad que da justamente nuestra iglesia. Y además, nosotros muchas veces debatimos arduamente entre nosotros. Hay un proverbio, el proverbio 27, versículo 7, capítulo 27, versículo 17, que dice que el hierro con hierro se aguza. Y justamente el debatir nuestras doctrinas entre nosotros nos permite afilar justamente nuestro conocimiento de la palabra y nos permite llegar a un mayor entendimiento y una mayor concordia entre nosotros. Aunque a veces, si hay un desacuerdo, es mejor que cada uno continúe por su camino. Finalmente es el Señor el que dispondrá el final de las cosas, quién estaba más acercado a su voluntad y quién no. Pero el tema es que, aunque haya una separación, nada nos exime de la responsabilidad que tenemos como cristianos de amarnos unos a otros y finalmente permanecer unidos como uno en Cristo. Bueno, esto ha pretendido ser una explicación en líneas generales de cuál es la forma, el mecanismo que tiene la iglesia evangélica. Dentro de las iglesias evangélicas ustedes van a encontrar que no hay mayormente un clero piramidal, sino que es más bien una cuestión horizontal, donde creemos nosotros en el sacerdocio de todos los creyentes y distintas tareas. Hay hermanos en Cristo o hermanas en Cristo que toman la tarea de ser diáconos. El diácono es un importante ayudador del movimiento de la iglesia y el diácono básicamente debe ocuparse de cuestiones muy prácticas, desde preparar los elementos para celebrar la Santa Cena, como para atender las necesidades de aquellos que forman parte de la iglesia o del edificio mismo donde la gente se congrega. Después tenemos los ancianos, que serían aquellas personas justamente ancianas en la fe,
que tienen muchos años de testimonio cristiano y conocimiento, y que son reconocidos por el resto de la congregación como personas que tienen esa autoridad del conocimiento y de la perseverancia, y son los que van a formarse justamente para darle contenido y sostén espiritual a la iglesia. Luego hay uno de estos que es pastor. Pastor siempre es un anciano, aunque no se lo llame anciano, es un anciano por definición. Y este anciano, este pastor, bueno, tiene una misión muy clara, que es la de enseñar, adoctrinar, cuidar de los miembros de la iglesia, visitarlos, hacer un montón de tareas y organizar un poco el trabajo y la tarea de toda la iglesia. También hay iglesias que tienen lo que se llama pastores de pastores o obispos, como lo llama en otras iglesias, o superintendentes, como lo llamamos en algunas nosotros también, que son aquellos que manejan varias iglesias dentro de una misma denominación y tienen entonces la tarea más que nada de apoyar en sus problemas y en la guía doctrinaria y del conocimiento a aquellos que tienen la responsabilidad de llevar adelante las distintas congregaciones. Mucho se habla por desconocimiento en general, ¿no? Se habla de los pentecostales o de los bautistas. Somos todos cristianos evangélicos. Los grupos pentecostales en general lo que tienen es una forma de expresión de fe bullanguera, una forma de expresión de fe muy liberada, donde a veces se pueden producir excesos que deben ser controlados, sin ninguna duda, porque esto es, digamos, el exceso es tan malo como la falta. Y se cree fundamentalmente que lo que hay que buscar es la evidencia del bautismo de fuego, como se produjo en el día de Pentecostés. Un bautismo de fuego que te da poder para orar por las personas, para sanar a las personas, poder para ejercer los dones, y que eso se manifiesta de distintas maneras. Entre ellas está la expresión en otras lenguas. Dicho esto, tenemos por ejemplo la Confederación Bautista, que hacen mucho hincapié en la vida de oración, son muy ordenados y mucho hincapié en la vida de oración, y sus reuniones son más sosegadas. Después tenemos, por ejemplo, el gran grupo de las iglesias de los hermanos libres, que son iglesias muy puntillosas en el estudio de la palabra. Cuando usted se encuentra con un hermano criado en la iglesia de los libres o con un pastor de los libres, se va a encontrar con alguien que es muy detallista en el conocimiento de la palabra. Entonces, cada iglesia tiene sus diferentes expresiones. Bueno, mis amados, esto es lo fundamental, esto es lo básico. Espero haber satisfecho las curiosidades y, por supuesto, siempre estaré disponible para extender esta explicación a quien haga falta o quien desea hacer. Como les dije, soy el pastor Raúl Radakov y los bendigo con la paz de Jesucristo nuestro Señor.